Ok. Los elementos estructurales de la reseña son, primero, identificar, hay que señalar el nombre de la obra y del autor y la definición del tiempo y del espacio en el que surgió la obra. Luego se hace el resumen o sinopsis, que son las ideas principales de la obra o una breve descripción de esta. Y por último, la crítica, juicio valorativo del reseñista de la obra. Esta se realiza con dos vertientes. La primera, sobre la obra en sí, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y la segunda, sobre su relación con la actualidad y el contexto, así como con otras obras semejantes. Ahora, los pasos para elaborar una reseña, dice, que son primero, la selección de la obra. Deberás seleccionar aquella obra que deseas reseñar. Puede ser con base a tus propias preferencias o de algún documento que te hayan indicado. Probablemente puedas reseñar una obra de teatro que acabas de ver o un libro que hayas leído como parte de tus estudios de bachillerato. Luego hay que identificar el propósito y el tono. La escritura de una reseña debe tener un propósito que sirva como pilar o guía durante su redacción. De esta manera se evitará incluir información poco importante o extenderse al grado de indicar varios temas y no concretar en nada. También debe determinarse el tono con el que se describirá la reseña. Ello dependerá del público al que se dirigiría o que se va a dirigir, así como el tipo de documento que se reseña. Por ejemplo, una reseña para adolescentes deberá ser jovial para captar la atención de los lectores. Sin embargo, una reseña de un documento científico deberá guardar seriedad y un lenguaje superior con base en el grupo de lectores al que nos dirigimos. Y por último, se debe hacer la organización de las ideas. Hay que considerar de qué manera se van a presentar las ideas para posteriormente plantearlas en un documento. No hay que olvidar que también deberán generar un primer borrador que posteriormente se revisará antes de publicar o presentarlo a los lectores. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre lo que es la reseña? No, maestro, todo bien, gracias. Ok. Entonces vamos a los instrumentos de investigación documental. En primer lugar, será necesario organizar todas aquellas lecturas que realizas en la red, en libros, en revistas o que consultas en CDs o libros electrónicos. Para su organización vamos a recurrir a las fichas de trabajo que ya hemos visto con anterioridad. Todo esto corresponde a un trabajo de investigación documental donde se deberá buscar información de diferentes fuentes de consulta, libros, revistas, en internet. Se hacen lecturas y se toman notas del material que se revisa. Y luego se elaboran reportes con tus conclusiones, con las conclusiones de uno. Para este caso, hablaremos de dos instrumentos de investigación documental que serán de ayuda para organizar los materiales que consultan. Uno de los instrumentos para la investigación documental, y esto ya lo hemos visto en la unidad anterior, son las fichas de trabajo y las fichas bibliográficas. Por eso les pedí que las realizaran cuando hicieron el resumen. Otro instrumento de investigación documental es el que definimos como aparato crítico. En palabras del señor Raúl Rojas, en su publicación del 2002, se define como las notas que se escriben en el texto a pie de página o al final del capítulo o del libro para señalar la fuente
de dónde se obtuvo la información o las ideas expuestas. El aparato crítico también incluye las notas que se refieren a explicaciones de los términos que se presentan en el trabajo de investigación, así como la exposición de datos que apoyen o complementen el texto. Entonces, no sé si han visto alguna investigación, algún documento de investigación. Se topan ustedes a veces, bueno, la mayor parte de todos los textos de este tipo, al pie de la hoja, o sea, al final de la hoja, hay una línea. Y abajo de esa línea, a veces está por números o nada más por puntos, cosas que se quieren aclarar, ¿no? De dónde estamos tomando la idea, por ejemplo, de esa parte del texto que estamos hablando, o alguna palabra que sea rebuscada, que no sea de uso cotidiano, se escribe ahí el significado. Para eso se utiliza esto que se llama aparato crítico. Son las notas que se escriben al pie del final, ¿no? De la hoja, o en su caso, como igual dice aquí, puede ser al final del capítulo del libro. ¿Alguna duda? ¿Han visto este tipo de notas antes? ¿Han visto estas notas? ¿Las conocen? Sí, maestra, en algunas partes lo que mencionó abajo de los textos, sí lo he visto. Gracias. ¿Alguien más los conoce? ¿Los han visto? No, maestra, ese no he visto uno, o quizás no lo he notado. Ok. Bueno, así rápidamente, esto es lo que viene en la tercera unidad. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Hay otro apartado que dice que deben de realizar en su computadora. No sé si todos están en computadora ahorita o están en sus celulares. Yo estoy en computadora. Ok, ¿y los demás? Yo estoy en una tablet. Ok. Bueno, hay un ejercicio, porque si se acuerdan, también vimos en la primera unidad el uso de la computadora, cómo se componía una computadora. Entonces, en el libro hay un apartado donde hay unos pasos para que ustedes elaboren carpetas en la computadora. Les voy a pedir que realicen este ejercicio. Pero primero quiero saber si todos realizaron el resumen de la semana pasada, que era lo principal que tenían que elaborar. ¿Lo realizaron o no lo realizaron? A ver, los voy a ir hablando. Alejandra. Sí, maestra. Ok, ¿realizaste el resumen? Sí. No terminé de hacer los ejercicios. Ok. Es importante que los hagan, porque esta es la última clase que yo los voy a ver. Todavía en la semana, si me mandan sus actividades, yo se las reviso y les mando retroalimentación. Pero bueno, cuando presenten el examen, les van a venir algunos ejemplos sobre estas actividades que hacemos que ustedes van a tener que realizar en ese momento. Entonces es importante que lo pongan en práctica. Anaí, ¿tú terminaste el resumen? No, maestra, la verdad no pude hacerlo. Ok. Jonathan, ya no revisé la segunda actividad que me mandaste, te dije que lo corrigieras. ¿Lo corregiste? No. ¿No? No. ¿Y por qué no? ¿El de resumen o otro? El resumen.
Es que no sé cómo se hacía. Ok, la instrucción decía que debían de hacer, buscar un tema que les gustara, que ustedes quisieran investigar y realizaran cada una de las fichas de trabajo que vimos la semana pasada. Que era pero solo elaboraste una. Y era Ya lo hice. ¿Ya lo Mandé, profe. hiciste? Ok, Sí. y al final hiciste el resumen completo. No, Bueno, ¿estás en la computadora o en el celular? celular. Ok. Voy a descargar el que me enviaste y se lo vamos a presentar a tus compañeras. A ver. Ay, Ok, sí, todavía me lo pueden enviar. La verdad es que como ustedes saben, nosotros solo somos una guía para estarlos orientando, cómo se deben de hacer las actividades, irles corrigiendo, irles apoyando. Si tú me lo mandas hoy, pues todavía lo podemos revisar y yo aquí voy a estar para checarlo. Entonces, los demás, a ver quién me falta. La señora Miroslava hizo su resumen. Valentina, tú hiciste tu resumen. Sí lo hice, pero no lo he terminado. Aún me faltan algunas fichas y agregárselo. Ok, gracias. A ver, Yasuri. Ok, la señora Miroslava no lo hizo. Bueno. Me avisan cuando puedan ver, es un Word. Ok, era la actividad 8 y decía de que, bueno, que seleccionaran un tema y que hicieran una ficha de cada uno de los tipos que habíamos visto. Ok, aquí Jonathan eligió al autor Horacio Quiroga. El libro se llama Para Noche de Insomnio y otros cuentos. La primera que hiciste es la de resumen. Ok, resumiste de la página 73 a la página 72. Ok. Pusiste de dónde lo sacaste. Ok, aquí está bien, la del resumen. Ok, en la ficha de cita textual, cuando hacemos una cita textual, ficha de cita textual, debemos de poner en la parte que estamos citando unas comillas, ¿ok? Para indicar que es una cita, ¿ok? ¿Quedó claro? sí, profe. ¿Sí? Ok. A ver, la de paráfrasis. Habla de un pajarraco alrededor que de la gente. Ok, dice, el tema es el yatere, ¿así se dice? Sí. Sí, yatere, ok. Habla de un pajarraco desgarrador que habla a cada rato la gente del sur. Luego habla de un chico que no había visto, solo lo ha escuchado por la gente. Él se fue a buscarlo en Paraná
y fue a Teyucuare. Es una ficha de comentario. Ok, y luego el libro es interesante, tiene muchos de esos libros, aquí el cuento del yacimiento. A ver, esta parte de aquí, de la ficha de paráfrasis, y luego, Esa parte. ok, esa parte. Sí. Ok, aquí la ficha de paráfrasis, creo que tú nos estás como que resumiendo lo que es el tema, ¿no? Ese cuento, porque por lo que entiendo está dividido en varios cuentos, el libro. Ah, es lo que entendí. Ok, es lo que entendiste del cuento. Pero la Sí. ficha de paráfrasis no es un resumen o lo que tú creas de un cuento o un cuento, ¿no? Porque se supone que es de todo. Es agarrar una parte, un párrafo de ese cuento, no sé, lo desconozco, no lo había escuchado, y escribir con tus propias palabras qué es lo que dice esa parte. No es un resumen o un comentario del cuento. ¿Me entendiste? Sí. ¿Sí? ¿Las demás entendieron? Sí, maestra. Por ejemplo, aquí donde es la ficha de cita textual dice, cuando has visto a un chiquilín reírse a las 2 de la mañana como un loco, con una fiebre de 42 grados, mientras afuera ronda un yacillatere, el yacillatere es un pajarraco desgarbado que canta de noche. El cantito es muy fino y melancólico, repetido y obsediante, como el que más. Así dice el texto. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, a ver con tus propias palabras, ¿qué dice esta parte del texto? No puedo. No puedes, sí puedes. Por ejemplo, esta parte que dice, ¿cuándo ha visto a un chiquilín reírse a las 2 de la mañana como un loco con una fiebre de 42 grados? A ver, esa parte, ¿qué es lo que quiere decir con tus propias palabras? A ver, ¿qué decir? Ay, no puedo. Bueno, a ver, vamos a pedir algo de ayuda. A ver, Valentina, de esta primera oración, ¿tú qué nos puedes decir? La de la ficha de cita textual. Sí, Pues sobre decir de qué trata. con tus propias palabras, o sea, decir lo mismo que está diciendo esta frase, este párrafo, pero con tus palabras. Estamos haciendo la paráfrasis, que es la anterior, que Jonathan hizo como un pequeño comentario, resumen de lo que se trataba el cuento, pero en la ficha de paráfrasis es parafrasear un párrafo, o sea, decir lo mismo que dice el párrafo, pero con tus propias palabras. Ok. Pues es sobre un chiquilín que se ríe a las 2 de la mañana y, y que
Ahí dice una fiebre de cuarentena, significa que es como de 40, significa fiebre de 42 Fiebre, grados. ajá. Sí, Ok. Uy, ¿el chiquilín qué es? un niño, un Ah, chiquitín, ah, ¿ok? O sea, obviamente nunca vas a, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Nunca vas a ver a un niño con fiebre estar jugando, estar cantando en la madrugada cuando se siente mal, ajá. ¿ok? Entonces, ajá. Entonces sería decir que nunca se verá a un niño a las 2 de la mañana con fiebre jugar mientras afuera hay pájaros cantando en la noche. ¿Ok? Algo así, ¿está bien? A ver, ¿alguien más? El chiquilín es como un duende. Ajá, a ver, Jonathan, tú que leíste el cuento, dinos qué es un yacillatere. Según lo que dice aquí el texto, dice que es un pájaro, ¿no? Es Un como ave. de, es un ave, pero es como unas brujas que cambian de cuerpo y todo. Ok. Bueno, a ver, les voy a mostrar un ejemplo de una paráfrasis, porque este cuento que buscó Jonathan, buscó un cuento muy complicado, con palabras rebuscadas. A ver. Me avisa cuando puedan verlo. Es una imagen. ¿La ven? Sí, Por ejemplo, aquí es un ejemplo de paráfrasis. El texto original dice, la moda implica una cierta fluidez de la estructura social de los conglomerados. Deben existir diferencias de posición social, pero debe parecer posible salvar esas diferencias. En una jerarquía rígida, la moda es imposible. Y en la paráfrasis dice, la moda conlleva una flexibilidad en las clases sociales de una comunidad. Existen diferencias de clases sociales, pero se debe pasar por alto. En una organización rigurosa, la moda no podría existir. Entonces, dice lo mismo, da a entender lo mismo que el texto anterior, pero con otras palabras. ¿Sí les queda claro que es una paráfrasis? sí. ¿Sí? Jonathan. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, te sugiero que busques un tema, una fracción de texto más simple, con palabras. Bueno, luego es que ese cuento es así como que muy fantasioso, entonces obviamente se te va a complicar el entender el contexto para poder parafrasear. Entonces busca un fragmento de texto de un tema más sencillo para que practiques la paráfrasis. ¿Ok? Ok. Bueno, las demás, porque solo dos están contestando, ¿entendieron? Porque esto va a venir en el examen. Los van a poner a parafrasear. En sí viene siendo como sinónimos de las palabras, ¿no? Sí, más o menos como sinónimos. Es tratar de decir lo que ya leíste, lo que se está diciendo, pero con tus palabras, como tú lo entiendes, ¿no? Ok. Sí. Sí, entendí. O sea, yo lo vengo entendiendo más o menos como A ver, ajá, sinónimos de las mismas palabras que están ahí. ajá, como unos sinónimos, ¿no? Decirlo, ajá, el sinónimo es lo mismo, pero con otra palabra. Así es la Exacto. paráfrasis, exactamente. Señora Miroslava, Yasuri, ¿todo bien? Ok, bueno. Entonces, por esta parte que tenía el pendiente, entonces les pido ahorita
que realicen, que terminen de realizar el resumen. Y también les voy a mandar ahorita las actividades, que las realicen. Yo voy a estar aquí conectada para poder darles retroalimentación o explicarles las actividades. Ahorita vamos a hacer lo que les decía de las carpetas, ¿ok? Una de las actividades que marca el libro, ahorita se los voy a enseñar. Ok, me avisan cuando puedan verlo. ¿Lo pueden ver? Sí, maestra. Ok, Sí, maestra. entonces dice, ¿cómo generar una carpeta electrónica? Y aquí, no sé, ¿todos saben utilizar una computadora? Sí. ¿Saben cómo crear estas carpetas? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Señora Miroslava, Jonathan, las demás. Jonathan, ¿sabes hacer esta? Ok. La señora Miroslava sí sabe, Jocelyn sí sabe. Jonathan, ¿tú sabes? Jonathan. Ok, ya no está Jonathan. Bueno, entonces si la mayoría o todos lo saben hacer, bueno, entonces no hay ningún problema. Esta era la última parte de la unidad, que era generar carpetas electrónicas. Me regresó Jonathan. 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 Sí, me sacó de esa cosa, del Zoom. Ok, no te preocupes. Estamos hablando de cómo hacer una carpeta electrónica. ¿Tú sabes utilizar una computadora? ¿Sabes hacer carpetas? Sí, poquito. Poquito. Mm. Ok. Una carpeta, pues, dice. Sí, es sencillo, pero hay personas que no saben hacerlo, entonces lo explicaríamos. Pero si todos lo saben hacer, entonces no tiene caso, podrían avanzar con las otras actividades. ¿Ok? Bueno, de todos modos, en el libro, en la página 207, ahí está cómo realizar las carpetas. Y están los pasos y aquí hay unas imágenes de la pantalla de Word, donde les explica cómo ir realizando algunas cosas. Entonces, les voy a mandar las actividades al grupo. Son 5. Miren, nos queda 1 hora. Quiero que las realicen ahorita porque luego no las hacen. Y a mí me interesa que las realicen porque la próxima semana, no sé exactamente la fecha, es el examen que tienen que presentar. ¿Ok? ¿Las van a realizar? Sí, maestra. Ok. Ya se va a acabar esta sesión. Lo voy a cortar y voy a volver a hacer
la sesión para estar conectada y irles respondiendo o alguna duda que tengan. Entonces pido que las realicen, por favor. Entonces voy a proyectar la actividad 1 y la van haciendo y así vamos todos a la par por si hay alguna duda. ¿Está bien? Sí. Ok, bueno, ahorita nos vemos entonces.